Finalmente, el Teatro Vocacional tendrá su sede luego de 50 años en un pequeño cuarterón de la inmensa parcela en el exclusivo terreno ubicado en el barrio La Rosada que le donó el Estado provincial en 1971. La otra gran parte le quedó a Juan Castro, donde construyó una sucursal más de Facor y otra filial de su cadena de farmacias, luego de pagar por ese espacio más de 40 millones de pesos. Aunque, a decir verdad, el desembolso fue mucho mayor y no fueron pocos los que se prendieron. Aquella sesión que se inició con la Ley 2679, sancionada en octubre de 1965, hace 57 años atrás, determinaba que no se podía edificar otra cosa que no sea una sala teatral con sus dependencias. Los años y las décadas pasaron y no se construyó absolutamente nada. En el lugar, la esquina de Paraguay y Quintana, solamente existió una emblemática canchita de fútbol llamada Maracaná. Por ese espacio pasaron generaciones y generaciones de niños y jóvenes. Se sucedieron gobiernos de facto y democráticos e intervenciones federales. Alrededor de 5 décadas atrás, en representación de la Fundación Cultural, suscribieron el convenio su entonces presidenta María Dolores Acuña de Arigosi y su secretario José Jorge Grillo. La donación fue ordenada por el gobernador de facto de Corrientes y empresario recientemente fallecido, Adolfo Navajas Artaza. Pasaron los años y la obra nunca se ejecutó. El lugar se cercó en los años 90 y en el medio hubo una usurpación de alguien que reclamó tener derechos sobre la propiedad y planteó un interdicto en el 2003. Ese litigio judicial fue resuelto en septiembre del 2005, caducando la instancia en julio del 2009. El 19 de julio del 2021, hace poco más de un año, Juan Alejandro Castro le adquirió una parte de la parcela en 40 millones y medio de pesos a la Fundación Teatro Vocacional de Corrientes. Pero en la maniobra, Castro se hizo de la mayor parte, el 63%, y la institución quedaría con el 27% restante. Tremendo curro. El 2 de septiembre de 1971 se sancionó la Ley Provincial 2989 que individualizó el inmueble. Pero recién 11 años después, el 20 de agosto de 1982, la provincia culmina la cesión durante la dictadura militar. 8 años más tarde, el 27 de agosto de 1990, a gobierno de Ricardo Leconte, dictó el decreto 4517, autorizando a la Fiscalía de Estado a promover acciones judiciales contra la institución. Se le fijaría un plazo para el cumplimiento del cargo impuesto y revocarlo si no se cumplía en el término acordado. El 29 de noviembre de 1994, la Ley Provincial 4898 dejaría sin efecto la totalidad de las leyes y decretos de donación de inmuebles a entidades, instituciones o personas que a esa fecha no hubieran cumplido con el cargo establecido. Entre las incumplidoras aparecía esta entidad cultural. Se le iniciaría la revocación por incumplimiento a las leyes 2679 y 2689. Sin embargo, extrañamente se desistió del proceso judicial. Se argumentó que razones de fuerza mayor habían impedido al Teatro Vocacional Corrientes la construcción de su predio. Imaginarse que durante 12 años tuvo inconvenientes de causa mayor suena como un chiste. El 20 de octubre de 2020, el entonces interventor federal Ramón Bautista Mestre dictó el decreto Ley 93, revocando todas las donaciones efectuadas por la provincia, sobre todo aquellas que no hayan cumplido con el objeto. Una de ellas era el caso del Teatro Vocacional. El septiembre de 2004, gobierno de Ricardo Colombi, aparecería la primera ayuda política con la sanción de la Ley Provincial 5594. Se suprimió el artículo 2 de la Ley 2679, la expresión pura y exclusivamente, pasando a el terreno objeto de esta donación será destinado a la construcción
construcción de un teatro. La iniciativa fue presentada por la diputada Noemí Cuneo. Al exponer los motivos de la modificación, dice que la asociación era una entidad sin fines de lucro y filantrópica, y que con esta supresión le permitiría obtener rentabilidad que le brinde parte del terreno. La pregunta es, ¿para qué pidió un terreno si nunca tendría dinero para realizar su predio teatral? Igualmente, la norma aprobada no le autorizaba a vender el inmueble. El 29 de octubre de 2004 se promovió un juicio ordinario contra el Teatro Vocacional, pidiendo que se declare extinguido el derecho de propiedad sobre el exclusivo inmueble. Acá existe un detalle. Extrañamente, el Estado esperó a que se sancione esta ley para iniciar la demanda, y todo después tendría una razón. En su momento, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos recibió una petición del INVICO para que se revoque la donación y encarar en el lugar un plan de viviendas colectivas. Se hizo lugar a la demanda entablada que pidió se revoque la donación. El Teatro Vocacional respondió y la rechazó bajo el argumento que el cargo impuesto en la Ley 2679 había sido modificada con la Ley Provincial 5594, la que impulsó el bloque radical con la diputada Cuneo durante el primer gobierno de Ricardo Colombi. De modo que el inmueble ya no debía ser destinado pura y exclusivamente a la construcción de un teatro. Agregó que la acción emprendida por el Estado provincial no le había fijado un plazo para la ejecución del cargo y que no podía predicarse la existencia de mora. Capo totales. Además, sostuvo que el inmueble se encontraba ocupado, lo que había demandado juicios de desocupación. En realidad, solo había una canchita de fútbol. El 8 de mayo de 2009, el Juzgado Civil y Comercial número 13 decidió rechazar la acción promovida por la provincia, considerando que en las leyes provinciales 2679, 2689 y 5594 no se había fijado ningún plazo para la ejecución de la obra. Apelado el fallo de primera instancia dictado por el entonces juez Alberto Alarcón, ya fallecido, la Cámara de Apelaciones en abril de 2010 rechazó el recurso y confirmó la sentencia, aunque además de rechazar todos los decretos y leyes, aseveró que no se le requirió judicialmente la fijación del plazo. La resolución judicial se volvió a recostar en la Ley 5594, impulsada por Mimí Cuneo en 2004. La provincia interpuso el recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia para que revoque las sentencias pronunciadas en primera y segunda instancia. Sin embargo, el máximo órgano judicial también rechaza el reclamo del gobierno. Hizo un fallo de antología política. Sostuvo que ni la Ley 4898 y el Decreto Ley 93/2000 no fueron reglamentados por el Poder Ejecutivo para que puedan considerarse operativas más allá de la expresión de voluntad que mostró el gobierno de recuperar un bien de todos los correntinos, siendo cosa juzgada. La verdad es que no se observó lo ordenado por el decreto 4517 de 1990 ante el gobernador Ricardo Leconte, el que dictaminó se promuevan las acciones contra el Teatro Vocacional Corrientes tendientes a la fijación de un plazo para el cumplimiento del cargo impuesto y su revocación en caso que no se cumpliera en el término fijado. Ninguna de las instancias judiciales y, por último, el Superior Tribunal de Justicia se refirió a este incumplimiento. El otro dato es que un particular, en este caso Jufec Sociedad Anónima, adquirió un bien del Estado, eludiendo la prohibición consagrada en el artículo 22 de la Constitución Provincial, el que determina que toda venta de bienes raíces de propiedad fiscal se hará en subasta pública. El Teatro Vocacional, incumpliendo el cargo oportunamente impuesto y apoyado por amañados fallos judiciales con tufillo a órdenes del poder político y económico, enajenó en favor de Juan Castro el inmueble que la provincia le donó con un destino y finalidad pública específica, la construcción de un teatro. Durante medio siglo no levantó una sola pared, ni siquiera puso un solo ladrillo y terminó vendiendo gran parte del terreno por 40 millones de pesos, precio que no
concuerda con el costo real del predio, el que tiene un valor bastante superior. Este 20 de septiembre, la Asociación Teatral convocó para el próximo 13 de octubre a una Asamblea General Ordinaria, que entre sus puntos, paradójicamente, considerará por qué la realiza fuera de término. Aunque lo más interesante es que pondrá a consideración los estados contables de los últimos 6 años, todos juntos. Desde el 2016 hasta el 2021, aprobará recién las memorias, inventarios de bienes y demás documentaciones requeridas por la autoridad de control, que en realidad nunca le controló nada. Durante este extenso lapso estuvo sin presentarlos. Tiempo en que realizó la venta millonaria, floja de papeles, y lo que es peor, la comisión directiva que realiza la onerosa operación estaba con mandato vencido. En ningún instrumento legal al que se tuvo acceso autoriza a esta entidad a poder ceder o vender parte del terreno. Sin embargo, lo hizo. Este sábado habrá una mínima de 11 grados y una máxima de 27, mientras que el domingo la mínima será de 12 grados y la máxima de 28. En ambas jornadas el cielo estará despejado. Fin de semana con buen clima en la ciudad de Corrientes. Si te quedas en casa, te sugiero mirar la película El Protector. Jin, un antiguo soldado reconvertido en ranchero en la frontera de Arizona, trata de proteger a un niño al cual persiguen los narcotraficantes mexicanos.